Las cartas en la mesa. Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN247. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país. Como siempre hacemos todas las semanas, tiramos las cartas sobre la mesa y las cartas de hoy tienen que ver con el humor. Algo que ha caracterizado este encuentro semanal, porque siempre si hay un común denominador, ha sido disparar la sonrisa o la risa, ¿no? Vamos a hablar del humor hoy. Estimado Miguel Sabone, ¿cómo le va? Muy bien, excelente. Bueno, bienvenido. Gracias. Pablo Derevicki, ¿cómo estás? Jocosamente bien. Jocosamente bien, bien. Claro, ya asociando cualquier término con el humor, viste, ya ando bien. Ya. Lo dice un psicólogo. Vamos a ver. Cosa. Exactamente. Alejandro Santi, ¿cómo estás? Buen día, Agus. Impecable. ¿Sí? Bien, bueno. ¿Y el doctor? ¿Cómo le va? Ah, no dice más doctor, abogado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo anda Marcelo Dalton? Buen día, ¿cómo andan todos? Vamos a hablar de humor. Upa. Lo que significa, porque hay componentes sociales, psicológicos, biológicos, Mira, culturales. Primero es encontrar una definición del humor que es bastante difícil de por sí. Ya. Nosotros nos preguntaban acá si íbamos a comenzar con un chiste. Pero... yo soy malísimo para contar chistes. Tengo capacidad de reírme fácilmente, de producir la risa y hacer... Nos hemos percatado de ese y hacer ironías. La ironía es una forma de humor. Para meterme de lleno. Yo prefiero, hasta ahora la que más me ha gustado dice que el humor tiene que ver con la mirada disruptiva, pero es un salto de la intelectualidad. O sea, esto es poder reírse de uno mismo, poder reírse de su entorno, poder transgredir. Hay como 4 corrientes de humor, de teorías, no sé si son teorías, pero que después la usan los que se dedican al humor específicamente los que se dedican a estudiar, para hacer humoradas o ser humoristas. Pero bueno, yo comprendo que hay gente que se dedica a hacer el humor, pero el humor forma parte de la cotidianidad, digamos. No sé. ¿Vos decís que no? No sé, digo. ¿No sabés? Mira, yo sé que el Homo sapiens lo uso, me voy a meter un poco y después digamos con cuestiones raras. Hay un marco teórico que dice que el humor fue un mecanismo de supervivencia del Homo sapiens. Mecanismo de supervivencia. Sí. Hizo que los hombres, que esa comunidad entablaran más lazos de contingencia. También vos lo que querés relacionar es con la posibilidad de unir en todo caso a las personas. Esa es una. La otra biológica, que el humor dio la capacidad de la selección del más hábil, por lo cual es una cuestión sexual también el humor. O también el humor, perdón, otra mirada antropológica del humor, digamos, boludo. Sí, tal cual. Y otra mirada, espera que me falta una más, es que se llama el humor como la falsa alarma, que se llama. Esto es guitarreo, pero guitarrea del bueno, che. Sí, lo de bueno o malo es relativo, ¿no? Usted ponga lo que quiera. Qué difícil se hace hablar seriamente de algo tan complejo y qué aburrido que se vuelve. Hay como teorizar el humor, incluso con aseveraciones como el humor depende del nivel intelectual de la persona, capacidad. A ver, un nene se cae y el otro se ríe al lado y ahí hay humor y no podemos decir que hay una capacidad. No, bueno, eso se llama el humor falsa alarma, que tiene que ver con un instinto de supervivencia del hombre. A ver, debo reconocer que hay teoría de esto y es cierto. No está loco. Lo que dice existe. No, jamás dije que está loco. Simplemente digo que qué difícil es hablar de humor y sacarle todo lo humorístico a la charla y llevarlo a la parte técnica. No, claramente era fácil, lo logró rapidísimo. Y eso que me traje un papel higiénico debajo. Ay, Dios. Lo que tiene el humor es esta cuestión. Mira, me acordaba algo. La palabra divertirse, esto de divertirse, tiene que ver eso, de llevarnos, salirse del vértice, salirse de los límites. Y me acordé algo. Siglo XVII existían los comediantes, se llaman los comediantes de la legua.
Era un tipo que se lo invitaba a contar en la comunidad, pero no podía quedarse a dormir en la comunidad. Porque este rompía todos los límites y nos daba por el forro que estuviera haciendo eso. Así que vaya a dormir afuera, solamente venga de día. Mirá lo que puede hacer el humor. El humor siempre es transgresor. Como un bufón, cama afuera. O sea, pero es transgresor. Siempre. O sea, el humor tiene varios componentes. No sé, en el campo de la psicología, hay la teoría freudiana sobre el humor. ¿Sabías, no? Ah, no sabía. Sí, Sí, había. Eso te doy pie para que hable el psicólogo. ¿Te das cuenta después? Escúchame, El chiste. Freud no es lo Hay todo único un de la estudio del psicología. chiste. Hay algo llamado psicología científica y no tiene nada que ver Sí, con Freud. saque los papelitos que ya. Ahí está, leímos los mismos autores, así que McCloud, dale. Cita McCloud, dile. No, pero a ver, el humor tiene la cuestión evolutiva, eso te lo creo, ¿no? La cuestión de afianzar la especie, de unir, de advertir un peligro, pero hay una cuestión paradójica en el humor que tiene que ver con la unión y el amalgama social, ¿no? El humor existe para unir. El humor une, ¿no? Al igual que la música, al igual que ciertas expresiones artísticas, hay cuestiones que sirven y funcionan. Ahora, ¿cómo funciona el humor? Todavía no llegué a ese capítulo. A ver, pero, perdón, para mí no siempre el humor une, y de hecho, lo que tiene el humor en sí, esto, La es que provocación. es blanco y es negro, sirve en un caso y en otro no. Vos decías recién, el humor tiene límite, y hay otros que te dicen el humor no tiene límite. Yo puedo hacer un chiste sobre que ayer pusieron una bomba, me puedo reír de la discriminación, incluso el humor como crítica social. Teoría de la superioridad se llama eso, dentro del humor. Tiene un nombre para todo. No, es que, a ver, está buenísimo los nombres, Usted la tiene que entender que me teorización pasé y toda la demás. noche leyendo. Está bien. Él le pone rótulo a todo. Después, el problema no es el rótulo, sino de qué estamos hablando. O sea, cuando vos me decís esto, Es eso, que un ejemplo, ese marco teórico de reírse, de pararse de arriba, dice, yo no sería nunca socio de un club que me tenga a mí como socio, ¿no? claramente yo tampoco sería socio de ese club donde usted es socio, pero bueno. Es más, ninguno de los dos seríamos socios de nosotros mismos. Y aún así nos sentamos en la misma mesa a discutir. ¿Se da cuenta qué difícil que es la vida? Eso es la ironía como humor. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esta ironía de la ironía no siempre va a ser graciosa. No. Humor En no, algún no momento te significa puedes molestar gracioso con el humor. Por eso se llama, hay una teoría que va en contra de esta, que se llama la transgresión benigna. Para no Para seguir lastimar poniendo al otro. rótulos. No, para no lastimar al otro. Pero- Porque la teoría de lo que es la superioridad, que parte parece ser de algunos escritos de Platón, que después lo fueron afianzando otros, rayaban esto, en llevarlo al límite y que por ahí podía ser lastimoso sobre la otra persona. Entonces después nace otra teoría que más es que si se va a transgredir tiene que llegar hasta ahí. Pero ¿por qué tiene que haber un límite? ¿Y por qué? Y acá voy a lo que iba Marce, que voy del mismo lado. ¿Desde qué lado une el humor? Yo lo veo al revés. El humor existe para no romper, pero de ahí a que de ahí a que nos unifique o nos dé algún sentido de pertenencia, creo que es un mecanismo que utilizamos para no romper, para asimilar determinadas cosas y superarlas y transitarlas de una manera que también va asociado hasta la química interna, que es lo que nos sucede cuando nos reímos, cuando nos divertimos, cuando es un mecanismo de supervivencia de alguna manera. Yo me estaba pensando, hay muchos, los humanos nos reímos igual que muchas especies animales tienen la risa y el humor como componente social. Dice, parece ser que el humor también funciona. A ver, ¿cómo vamos a entrar en el guitarreo ese? A ver. Que muchos animales, algunos animales tienen humor para su propia camada, para entablar lazos sociales fuertes. Un ejemplo, como algunos simios se acicalan, nosotros hacemos el humor también como mecanismo social. Algo así. Si usted no lo estará viendo, pero acá me están acicalando. A ver, el humor genera pertenencia a un grupo, Claro, estoy de acuerdo. sí, O sea, sí. y de hecho, podemos decir que cada grupo tiene una dinámica de humor distinta. Ahí ¿Puedes creer también que los estoy de perros se acuerdo. ríen? Pero no sé si el humor, por ejemplo, une, como se decía hace un rato. Yo creo que el humor puede romper, puede generar una distancia enorme, puede servir incluso como herramienta de crítica. Pensaba, por ejemplo, Epicurio, el hombre perro de la filosofía, que en algún momento a la autoridad se plantó y le faltó absolutamente el respeto. Y se tomó con humor, porque si no había que matarlo. Entonces el humor fue la salida elegante
para no realizar un acto político que podría traer una consecuencia compleja. Entonces, este juego de qué es humor y qué no, también es una racionalización, pero hay cosas que son graciosas y hay cosas que no. Tal cual, el humor no significa necesariamente risa o algo gracioso. El humor tiene que ver con, para mí tiene que ver con una exposición paradójica de algo para descomprimir un sentido, ¿no? Eso puede ser como un oximorión. Un ejemplo, el humor es eso, de juntar dos cosas diferentes que pueden estar en esa cuestión, en ese hecho o en esas palabras. Eso lo sigue muy Kant y Schopenhauer, esos caminos. Está bien, pero más allá del tema de qué autor sigue o no sigue. Vos No, me yo decías, porque tengo que tirar cosas. sí, Déjeme ser usted Freud feliz. decía lo mismo. Está bien, pero yo podría decir Flor del Oriente, y es un mismo autor que leí hace mucho tiempo. O sea, me está caminando con autores que ni siquiera dicen lo que dice que dicen. No, parece ser que sí lo dicen. Bueno, Freud, el humor es diferente para tipos de personas, ¿no? Freud precisamente La teoría del descargo. en los escritos sobre el humor que hablaba, Freud hablaba de esta superposición de palabras que generaban como el doble efecto paradójico, ¿no? Que bueno, eso es lo que precisaba el humor, ¿no? Dame un Te chiste. notamos este marco, perdón, una consulta, y es consulta realmente sincera. ¿Es lo mismo el humor y tener sentido del humor a nivel personal? O sea, puede haber gente que tenga sentido del humor y no sepa hacer humor o no sepa, o al revés, ¿tiene alguna relación desde el sentido individual? Y la verdad es que no, Es no- un aprendizaje social, y es pregunté una al cuestión, psicólogo. es una cuestión que tiene que pero ver, puede responder la sociología. es una función social. A ver, Viene pesada la mano. yo estaba Y se cree desplegando. gracioso, eso es lo peor. Es una risa muy graciosa. Mire, como reidor Se para el caga programa risa, de ¿no? Tinelli le hubiera ido muy bien. Ya sabe, me pueden contratar. Pero por 299. ejemplo, a ver, cuando pensaba en el humor y el sentido del humor, pensaba por ejemplo el humor de los 90, Tinelli, Yayo, Corona, y por ejemplo, uno cordobés criado con Andricina, Cacho Buenaventura, que eran contadores de historias. Entonces de repente a veces uno dice, che, pero ¿qué es humor? O debe haber sentido del humor para reírse de las cosas. Sí. Me quedé pensando qué interesante ese análisis que haces vos, el humor en el marco histórico. Estaba pensando, lo pensé enseguida, la vuelta a la democracia, que fue el humor fácil, el humor de cachetada, el humor sexual y de latiguillos muy rápido, y después pasó un humor mucho mejores niveles, fue modificando hasta que cayó otro tipo de humor. Pero siempre dependió del momento histórico, por lo menos acá en Argentina, ¿no? No, El humor vítreo. Pará, Claro. van mutando, pero conviven entre ellos. O sea, alguno gana mayor o menor trascendencia, pero no a todos nos Pensá afecta lo esto, mismo. Santi, actualmente programas televisivos de humor político. Si hoy no tenés un Tato Ores, vos querés decir, por ejemplo, Claro. por tirar un ejemplo de alguien que fue famoso. O niveles de humor intelectual, onda artista como... De Luthier. Claro. Sí, pero yo voy a ir un poco más allá. ¿A ustedes les parece que, por ejemplo, un personaje humorístico muy caracterizado con el humor burdo que vos hablabas, como el Negro Olmedo, no era brillante? El Negro Olmedo, claro, pero era el chiste fácil también. ¿Pero era el chiste fácil o era lo que la sociedad No, en sí, ese momento sí, demandaba? sí, sí, Supo sí, captar sí, la sí, necesidad sí, de una sí, sí, sociedad y abocó su Ahí sí, personaje a eso. Ahí le dio la razón acá a Pablo, es el humor que caminaba este humorista específicamente, el Negro Olmedo, era el humor que también servía como bajar las tensiones. Olmedo, Portales, yo he tenido la oportunidad de escucharlo fuera de lo que es el personaje, Ujú. y eran tipos realmente con un nivel de conciencia, tanto política, social, de lo que estaba sucediendo, y hacían un producto determinado O pensó otro humor. para sanar algo Sí, que de la sociedad. estaba roto. Pensarle al otro, el humor cuando vino con Cha Cha Cha, dos pesos. Casero y medio. Capusotto. Perdón, que fue una Quiero ruptura. hacer una pregunta, porque la verdad que estamos dando por cierto algo que para mí no es así, A ver, díganos. o al menos me choca mucho. Se habla del humor fácil, por ejemplo, dijeron Para recién. mí no es fácil. Y yo no creo que sea fácil hacer reír. Entonces, de repente, darle el título de humor fácil, porque tal vez es chabacano, me parece una simplificación que implica un esfuerzo. No todo el mundo es gracioso. Y un poco lo que preguntaba hace un rato y lo preguntaba en serio. Che, el humor en sí es lo mismo que tener sentido de humor. Y la verdad que creo que no. Hay gente que tiene sentido del humor y hay gente que no. Nosotros nos acabamos de decir cuánta barbaridad y seguimos riéndonos desde un lugar distinto. Pero cualquiera de los que está en la mesa se podría haber ofendido recién. Entonces, yo no sé si realmente existe el humor fácil. Sí creo que podemos
segmentar el humor, hablar del humor físico, y se me ocurren los tres chiflados, Benny Hill, podemos hablar del escatológico y tal vez me voy a un yayo en algún momento, pero ¿realmente es fácil hacer humor? No es fácil. No, y el sentido del humor tiene que ver con no solamente algo personal, sino lo que evoca en el otro, porque estrictamente hablando de comunicación no es lo que decimos, sino también lo que el otro también puede captar, ¿no? Y ahí tiene que ver con detectar las necesidades. Por eso es un cohesor social el humor, porque trata de ver qué es lo que el otro también de alguna manera necesita y descomprime. A ver, en muchos de los aspectos que estuvimos hablando de humor, se trata de tomar un elemento y ridiculizarlo en cierto aspecto, ¿no? Hablando de los Lelutier, de Enrique Pinti, hasta el Negro Olmedo, estamos hablando de la ridiculización de un constructo fuerte, ¿no? Y hacerlo fácil y sencillo y relajado, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, te tomo Pinti porque es algo que me llama la atención. Hacer humor y ser gracioso para mí son dos cosas muy distintas. Totalmente. Pero Pinti era un tipo que decía barbaridades, loco, cuando te contaba la historia. A mí no me causó nunca gracia varios de sus monólogos, me dolían. Cuando el tipo te dice, viene lo milico y hicieron tal cosa, y después viene el otro, y todo el mundo se ríe, yo creo que hay una risa que está asociada con la verdad más cruda y el impacto que genera. Bueno, y en ese impacto hay risa. Ese justo es un marco. Pero personalmente a mí nunca me pareció gracioso. Es una técnica de humor que pocos las pueden usar, ¿sabías, no? Que a eso iba. No es para todo. Porque aparte no tenés que hacer, porque es el humor que te saca un momento del lugar, en un momento te saca el lugar, te molesta, pero a su vez te tiene que sacar una sonrisa. No cualquiera lo podía hacer. Justo el caso de Pinti, que era de los pocos. Y no sé si una sonrisa también, ¿no? El sentirte perteneciente a algo. Vos cuando hablabas de Pinti, hablabas del humor político, vos sentías identificado un montón de cosas. Y eso es lo que te hacía sentir bien también, Pensé ¿no? esto también, que todas nuestras respuestas están subversionadas, que el humor y la risa... sabemos que tiene un componente biológico, pero el componente fuerte es un componente social. Lo pensé que los niños, la primera mecanismo de los niños para comunicarse con su entorno es la risa, parece ser, ¿no? Así es. La sonrisa. Claro, la sonrisa. Tiene que ver con el reconocimiento de la figura del otro. Y el humor no dista mucho de eso, nada más que una cuestión social y cultural que tiene que ver. La sonrisa que produce el niño. La sonrisa se llama la sonrisa social, no es lo mismo sonrisa. Yo pensé que era el llanto. Humor. ¿Cómo? Yo pensé que era el llanto. El llanto es algo, una cuestión muy interna, ¿no? Es una comunicación. Pero el contacto social primero es la sonrisa. También se llora de risa. Cuando yo hablaba de esto, de tipos diferentes de humor y niveles de humor, me refería, en un momento vos tenías dos o tres programas que eran totalmente diferentes. Tenía los humoristas uruguayos, ¿se acuerdan de los grandes humoristas uruguayos? Hiperhumor, rapicómicos. Y después tenía matrimonios y algo más, sí, donde el humor era totalmente diferente, donde se paraba. ¿Y bien, pero cuando vos me decís no, yo usaba algo como para expresarlo mucho más ¿Hoy podría fácil. haber un programa así? ¿Cómo qué? Como los que estaban mencionando. No tengo ni idea, hay que verlo, no tengo ni idea. Yo creo que no, pero porque no podemos hacer lo mismo, porque somos otra sociedad. El humor es el reflejo de una sociedad. Sí, y acá voy a hacer una pregunta. ¿Cambió la sociedad o cambiaron las normas? Cambiamos nosotros. Las dos cosas, para mí. Cambió la sociedad como forma de interacción. Un programa como Rompe Portones hoy no podría salir al aire. Ah, pobre, lo de por romper. No debería. No, si se denuncia, se va a todo juicio, van a todo juicio. No, pero los programas de Tinelli de antes eran tremendos. O sea, obedecían a otro tipo de humor. ¿Y está mal? No, es un contexto al público social que consumía eso y le gustaba eso. Hoy no tiene la opción de qué? De verlo. Me pones en una situación muy difícil porque vos decís está mal y me tengo que poner en lugar de autoridad respecto a juzgarlo. Si me lo preguntás seriamente te respondo, para mí sí hay cosas que estaban mal y que se permitieron porque había un halo de autoridad respecto a quien lo hacía. Ahora, ¿es gracioso? Probablemente sí. Y probablemente cosas que son absolutamente incorrectas sean graciosos para muchos. El tema es que hay de acá voy a sacar del humor para hablar de el humor dentro de una sociedad. Hay cosas donde una sociedad puede o no permitir que se rían de esto, al menos de forma pública. Ve que lo único que pueden hablar seriamente el humor y cagarla son los abogados. Usted empieza a sentir envidia. Me encanta. Cuando volvamos en un par de minutos, vamos a seguir hablando del humor. Quizás lo que más conocemos, que es lo que tenemos más próximo,
Porque a menudo, y esto ha surgido en la charla, el humor se utiliza como medio para criticar y satirizar determinadas situaciones, como puede ser la política y la social. Y lo que hemos perdido son otros episodios de humor u otros contenidos de humor que a lo mejor no estaban tan ligados o anclados en esa realidad política. Hoy me da la sensación de que en los medios de comunicación y particularmente en la radio existe mucho el humor político. Y episodios o programas como Hiperhumor, Nini Marshall, Pepe Biondi, Juan Carlos Calabró, digamos, ese humor que no estaba tan anclado en la realidad, en la crítica de la realidad, también tenía un lugar, pero hoy no está. Y no sé si tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con los cambios normativos, o tiene que ver, no sé con qué, pero vamos a seguir charlando de eso. Vamos a seguir charlando en un par de minutos nada más. Seguimos hablando aquí en la mesa, como todas las semanas, acerca del humor. Y les puedo asegurar que en esta pausa que tuvimos en este suerte de stand-by, han surgido enorme cantidad de disparadores para seguir hablando del humor. Y hasta han generado risas. Alguno dijo, hablemos del humor y el poder, hablemos del humor escatológico, otro hablemos de los colores del humor. Existe el humor negro, por ejemplo. Y lo antropológico también. ¿Qué es eso? Parece ser que ahí el humor puede actuar como varias cosas. Primero, por una selección natural, que yo lo había dicho al principio, que parece ser que las comunidades que tienen mejor humor entre sí sobreviven mejor que otras comunidades. Segundo, que la comunidad también como selección natural es aquellos que cuentan mejor o hacen reír a la otra, tienen mayor posibilidad de acercamiento. La otra tiene que ver como el humor como conquistas. La como teoría conquista. de la otra es hay un como enamoramiento. Que parece ser que antes de las batallas me peleo con la tribu del frente o de la cueva de al lado, sí. Entonces en vez de que nos peleábamos se juntaban los jefes de esas tribus y empezaban a contar chistes. El humor como cuestión para distender la situación. ¿Y eso en qué película es? No, son estudios, nada más. Usted déjeme de guitarrear, después guitarrea usted lo que usted quiera. Está contando sus sueños, claro. lo que soñaba anoche y usted lo corta así. Después Hubo mala fe ahí, hubo mala fe. Yo estoy espero del abogado que traiga las velas negras, todo eso. Usted no. Después está la otra teoría que se llama la teoría de la falsa alarma. Parece ser que el humor, cuando alguien se lastimaba, todo el mundo salía corriendo a ver por qué se lastimaba, dentro de la tribu, ¿no? Sí. Aprendieron a veces que eran como una lastimadura nimia, o sea, mínima, entonces, y eso que, o sea, como todo el mundo corría atrás de eso, y a veces dejaban desguarecido, aparte de la otra tribu, y podía suceder lo contrario, cosas malas, empezaron a reírse. Por eso dice que nos reímos cada vez que vemos que alguien que se cae por cosas tontas, nos reímos. Es para descontracturar y que no sea una cuestión del arma general. Si vos te caes, yo no me voy a reír, Yo sí. No, bueno, yo te voy a ayudar. Me río, yo no me río de la persona que se cae. Y después espero que alguien te levante. Yo tenía un amigo, de hecho, que le tenía un problema, que era cada vez que veía a alguien se golpeaba, se reía. Pero a niveles exagerados, donde lo imposibilitaba actuar. Sí. Y la verdad que hemos vivido situaciones complejas, donde un accidente grave, y teníamos el accidentado y el descompuesto de la risa frente a la imposibilidad. Bueno, eso es una cuestión fisiológica, ¿no? A ver, no es lo mismo humor que la risa, por supuesto. Hay un abismo de diferencia, ¿no? La risa tiene que ver con una descompresión tensional, ¿entendés? Hay estudios. Bueno, si usted está delirando, algún anclaje. Pero entonces, a ver, yo me puedo reír por algo que no es gracioso, entonces. Claro, totalmente. A ver, la risa es una respuesta fisiológica a una situación de tensión. ¿La gente tiene sentido del humor? No. Pero pensá esto, hay gente que no tiene ni sabe contar un chiste, pero en una situación determinada esa persona produce el quiebre de la atención. A ver, pero el quiebre produce gracia, pero que a mí alguien me cause gracia no quiere decir que esté haciendo humor. No. Pero sirve para algo. El humor, pero la comedia. Marcame la diferencia. ¿Qué es dar gracia y hacer humor? ¿Usted quiere con todas esas finuras meterse en todas quiero que me diga una idea concreta. No, yo estoy hablando sobre el humor en general. Estoy hablando sobre el humor en general, como estudio social del humor. ¿Se puede vivir sin humor?
Primero que el humor es algo natural en el hombre Sí. y a su vez algo social. Responde la también. pregunta con otra pregunta que desvía la pregunta ¿Y inicial. por qué tenemos que dar una... Ustedes buscan... A ver, los abogados buscan respuestas. Yo A sé veces. yo sé que a veces. Pero como no soy todo el tiempo abogado, soy persona, también No, busco usted, otras cosas. usted mantiene siempre su cuestión de Hay mediador. gente que encuentra en el ejercicio dialéctico un entretenimiento, ¿no? Ajá. Y yo creo que el estimado Marcelo lo hace, entonces encuentra sentidos de humor en lugares en donde tal vez no lo haya tanto, ¿no? Pero, o diversión, no sé. Pero a veces el ejercicio de la retórica también resulta humorístico para uno, no necesariamente para otros, ¿eh? Y pensar los chistes o las frases que tenía el Groucho Marx. Eso que dijiste, no No, aceptarían. o incluir lo que me otro es acepten como la miembro. inteligencia militar decía es una contradicción en sí misma. Es una frase de Groucho Marx. Puede producir humor, no Tipo puede vivía de producir la humor. esposa. No podemos tomar en serio un tipo así. Pero vamos de nuevo, porque, a ver, para hablarlo un poquito en serio, ¿se puede vivir se puede no tener humor? Hay gente que coexiste socialmente sin tener sentido del humor. Pero, ¿hay humor en un juicio, por ejemplo? A veces sí. A veces sí. Se ha ¿Hay dado humor así en un como- negocio? Sí, se ha dado- Es necesario. Es necesario. Es necesario porque el humor en los negocios te sirve para descomprimir. Llega un momento de tensión, Claro, justamente, que donde no tomás las cosas con humor y no te pones un poquito a bajar esa intensidad, todo vuela por los aires. De la misma forma, me voy a agarrar de algo que dijo antes Marce, hay que ser muy inteligente, muy fino, porque un chiste o una humorada mal hecha produce el efecto total y absolutamente contrario. Claro. Una cosa es que nos divirtamos todos y nos reímos de algo puntual que alguien hizo, y otra cosa es, te estás riendo de mí. Me estás agrediendo, me levanto y me voy. Y se pudieron el negocio. ¿Hay humor en terapia? Totalmente. Es muy necesario. Muy necesario. Hay que aprender a descomprimir porque hay una situación de tensión muy fuerte. Cuando alguien viene con un problema, una situación difícil, hay una tensión absoluta, ¿no? Y el humor es un elemento terapéutico, no en sí terapéutico, pero ayuda a entrar en el sistema de empezar a mirar las cosas de otra manera. El humor, al descontracturar, ayuda a mirar el problema de una manera diferente y en mi caso me resulta muy efectivo. Muy efectivo. Miguel, ¿y le podemos responder a Sabone, perdón, a Dalton respecto de lo gracioso y el humor? Y No, vos sabés que, perdón, me quedé pensando algo que estaba diciendo Pablo. Nos está faltando el otro humor que produzca lo mismo que está produciendo con el paciente, es en la sociedad. En estos momentos, nos está faltando el humor social, el podernos reírnos de nosotros pero mismos. vos decís que eso es así. Y vos fíjate que vos tiraste, no hay programas televisivos sobre ciertos tipos de humores. Claro. El humor intelectual, el humor político, el humor... no hay. Vos decís, ¿dónde están ustedes? En YouTube, o sea, la gente no necesita Sí, la tele tenés hoy en día. razón. Pero me estoy hablando más que nada porque canales abiertos, donde está más accesible para todo el mundo. No, pero qué sé yo. ya se dejó de tomar a la televisión Yo, como... perdón, como te lo tomo, pero devuelvo. Hoy hay humor, yo creo que hay más humor que antes. Por ejemplo, los memes. Esta cuestión claro. de que en los grupos de WhatsApp, ya hasta te diría que por demás, todo se ironiza, todo se convierte en burla. Yo- Te diría, ¿cuál es el límite del humor en ese sentido? Voy atrás de eso y me quedo. No solo que hay más humor, sino que es mucho más variado porque también necesitamos procesar cosas que en otro momento hubieran sido directamente cosas de la realidad, que en otro momento hubieran sido simplemente producto de la fantasía. Hoy recuerdo hace poco un diputado en cámara divertido lamiendo ciertas partes de una persona, ni en el programa más burdo de los años 80 o 90, eso hubiera La salido realidad al aire. traspasa la afición. Exactamente. Pero lejos de accionar lo satirizamos, Sí, lo sí, llevamos al límite del humor, lo aceptamos, hacemos de cuenta que fingimos demencia, acá no pasó nada y seguimos adelante. Ojo, Eso es el ese humor. diputado no está en la Cámara y de hecho perdió actividad política. Sí. ¿Por qué? Porque en el humor y en el juego se pierde lo que pasa detrás. A veces se cayó alguien, listo, nos reímos de eso. Pero si lo operaron o no lo operaron, Nadie se convierte... no, nadie se entera. Nadie se entera. Ese juego también, me parece que el humor juega también para disociarnos de esa realidad. Ya hablamos del hecho humorístico y perdimos la visión del... Muy interesante, volviendo sobre eso.
siguiendo una línea de un pensador que se llama Berzón, no sé si alguna vez has leído algo. Berzón. Sí, Berzón. No. Henry Berzón. Me suena que viene un versón. Verso, claro. Verso. Usted dígame que sí, de eso. No, es que con cara de yo credibilidad. lo reafirmo para que lo busquemos y sacamos la duda después. Con Si no, no me Picorta, acuerdo ¿no? el nombre. Allá por el año que 500. Es para poder después recordarlo Claro. y limar mi ignorancia en el tema. ¿Qué decía Berzón? Decía la sociedad Berzón. Así tipo francés. No tiene que decirlo. Termine la idea porque, perdón, no aguanté y... Es el chacarrillo fácil. ¿Qué vamos a hacer? La torta sobre la cara es esto. La cuestión es que... No se puede. Es que no puede ir a dos ideas. Bueno, ahora, claro, yo no puedo. No me dejan avanzar. ¿Te das cuenta? Me ponen... La realidad es que no hemos puesto todos de acuerdo para no dejarlo hablar. Tirarme piedra y con ello me haré un monumento. Y sigue. Termina la idea, Sabón. Decía que la rigidez, la sociedad rechaza la rigidez. Y ante eso, especialmente con el Estado, con lo político, o la cuestión, las instituciones. Y la risa quiebra esa rigidez. Especialmente por el libro. Mira, te lo voy a tomar, pero te voy a responder en serio. A mí me pasó algo que es... Yo digo todo en serio. No. Yo sé que usted es capaz de decir la animalada más grande con la seriedad pertinente. O sea, eso lo tengo claro. Pero a mí me pasó algo que, bueno, a ver, mi tío es el negro, le dicen así de familia, uno está acostumbrado también por cordobés a que algunas cosas se toman de otra forma. Y me tocó con una prima donde nos estábamos gastando con mi hermano escatológicamente, si se quiere y demás. Y mi prima, que venía de haber estado en otro país, se ofende. Y plantea que lo que nosotros estábamos diciendo era un acto de discriminación. Entonces le mira, dejate joder pendeja, y seguimos. Y de hecho, la agarramos a ella como objeto de la gastada. Pero la verdad que lo que planteaba ella, que eso no era gracioso, porque ella venía de un contexto donde esto que nosotros lo estábamos diciendo muy jocosamente y riéndonos, tenía un trasfondo social gravísimo. Entonces, de repente, esto que nosotros debimos naturalizar, que de hecho no estaba la crítica en nosotros, sino la necesidad de ella de poner en evidencia algo mucho más profundo, es contar la vivencia por detrás. Y el problema del humor es que el humor es gracioso hasta que lastima, me parece. El humor y el poder. Más allá del poder, porque sí creo que hay poder en el humor, pero si el humor lastima al otro, o hiere, o toca esa fibra donde hay dolor, deja de ser gracioso. Entonces, ahí creo que, si bien yo soy de los que cree que no tiene que haber límites en la libertad de expresión, creo que nacen las consecuencias de lo dicho. O sea, hay humores que tienen consecuencias y que deberían tener consecuencias. Sí. Yo no me puedo reír del dolor del otro libremente sin que haya consecuencias. Por eso te contaba que sí. justo esas técnicas muy poca gente ¿Por qué lo sabe no? usar. Ahí está. ¿Por qué no? No sé cuál es el límite, pero puede haber consecuencias por haberle dicho a alguien algo que realmente lo lastima. Hoy sí, fíjate antes en la denigración de las mujeres del negro Olmedo. ¿Por qué denigración? Porque, a ver, Sí, había vos una- fijate un había chiste una- de negro Olmedo, había mucho La silencio mujer en era una ese cosa, momento. Sí. cosificada. Mira, La mujer se cosificaba. Eso Voy a me parece poner, que está mal. voy a ir a un ejemplo mucho más, Usted mucho no más. recuerde sus años de joven. Yo sigo siendo, yo soy un de sus adolescente. noches. No, voy de a ir a algo mausar por mucho, la noche voy a de ir a esa algo mucho más claro y mucho más cortito. Por ejemplo, le voy a llevar al mundo de los negocios, si quieren. Hace unos años atrás se hizo un evento grande acá en Neuquén con el tema del TC, que vienen las carreras y demás. Y me vinieron a ofrecer el servicio para trabajar de promotoras. Una agencia para traerme promotoras. Y no las pude contratar porque está muy complicado el tema de hacer promociones, cosificar y que no podían ir con una calza, qué sé yo. Y nadie piensa en la gente que podría lucrar con eso y generar una fuente de ingreso. Yo pienso, estas mujeres cosificadas por Olmedo, Porcel, fueron obligadas a realizar ese trabajo o sacaron un usufructo, la pasaron bien, se hicieron una diferencia. No sé, no conozco la realidad de cada una, a lo que voy. ¿Por qué tiene que haber un límite si no hay algo que lastime al otro? O aún lastimándolo, yo tengo la opción de cambiar de canal. No, nadie me está imponiendo a Pero que cuando deje hablaba verlo. del límite de lastimar al otro es porque si un grupo toma a una minoría como objeto de humor, y la verdad que, volvemos a lo que hablamos siempre, hay una cuestión de poder, pero al mismo tiempo hay
ya no una cuestión solamente de humor. Lo que hay es una agresión encubierta. El humor se convierte en agresión. Totalmente. Entonces ahí, cuando hablamos de la interacción social y demás, yo no sé si hay que prohibir algunos tipos de humores. Ahora sí creo que determinadas cuestiones humorísticas tienen que tener consecuencias. Vos recién decías, cambiar el canal. Cambiar el canal es una consecuencia. Es una consecuencia porque eso significaría tener menos rating, etcétera. Ahí voy yo. Vos tenés un canal, vos brindás un contenido donde agraviás a un determinado grupo y la gente elige que ese tipo de contenido que vos haces no sirve, te quedas sin audiencia. No, pero ahí me vas a obligar a responderte en serio. Hay un tema más en juego que no estamos teniendo en cuenta, que tiene que ver con la imposición de las mayorías o las visiones mayoritarias sobre otros, o las visiones de minorías con poder en imposición al otro. Entonces, cuando vos me decís, yo, porque tengo, entre comillas, porque somos muchos, nos reímos de los grandes, por decirlo, Sí, porque sí. somos muchos jóvenes, no se ría, ¿por qué lo mira Miguel para reírse? Es necesario. No era Me necesario. estaba poniendo al margen, pero venía la cosa muy seria, tratando que el abogado acá sea todo coherente, la madre No, cosa. pero a ver, hay una cuestión ahí del juego con el humor donde si nosotros nos ponemos de acuerdo para hacer chistes sobre Miguel y convertimos a Miguel en una víctima, no solo hay humor entre nosotros que incluso genera cohesión, hay un hecho de violencia. No, Entonces, tal vez no, hay eso un sí hecho merece crítica. Es más, yo hay una lectura sacrificial antropológica, Está bien, pero porque alguien debe recibir las culpas de todos alguien los debe males, recibir todo- las culpas de toda la sociedad y lo Exacto. sacrificamos en pos Exacto. del sostenimiento social. Pero no deja de ser una minoría a la cual vamos Sí, sí, a matar pero- simplemente por el pero- hecho de ser Mirá, minoría. Marcelo, el humor es transgresor, suceda lo que suceda. Y siempre el humor ha tenido eso. Me quedé pensando, ¿se acuerdan? Primero porque lo llevaban al cine, pero algunos capaz que tuvieron la gracia de poder leerlo. La gracia me refiero, el gusto de poder leerlo. El nombre de la rosa, ¿se acuerdan ustedes, no? De Humberto Eco. Sí. Donde hay una charla con este monje. Entre el protagonista y el bibliotecario. Es claro, que es bibliotecario, y con Guillermo de Baskerville le va diciendo sobre la risa, y el otro lo contra de un libro perdido, y dice, ¿por qué la risa es tan importante? Dice, porque el hombre con la risa pierde el miedo, y sin miedo empieza a decir, le empieza a dar todos los argumentos. No voy a meterme porque aparte es exquisito, lo recomiendo mucho. Ahí la risa juega como contraposición también de la libertad humana y contra el poder. Me quedé con lo anterior mientras escuchaba lo que decía Miguel y con algunas definiciones. Primero, el humor, no hay humor inteligente o no inteligente. El humor sí o sí va a ser inteligente siempre, porque está interpretando a una velocidad rapidísima lo que está sucediendo. Y de la misma manera, mientras más inteligente, mejor humor, y creo que el humor más complejo de todos es el de llegar a reírse de uno mismo. Si yo logro reírme de mí mismo, todo lo que vos me digas no me va a afectar nunca jamás en la vida. Porque Comparto. Entonces, yo creo que el límite está en la capacidad de uno de tolerar o no determinados contenidos, pero yo creo que ese contenido es necesario, tiene que estar. Me acordé, No voy a avalar nunca una agresión directa, que se entienda lo que quiero decir, pero todo lo que sea con ironía, satirizando, hasta el humor negro, me parece que es A ver, genial. aparte, de hecho, creo que detrás de eso está la libertad de expresión y primero hay que defenderla y a lo sumo después asumir las consecuencias. 30 segundos. Me quedé pensando un poco lo que estaban diciendo ambos, y voy a apelar a un psicólogo también que dice, el chiste siempre compromete una transgresión, pero no es tan agresiva como para ofender, dicen. Entonces hablan de los mecanismos de contradicción del chiste y todo eso. Me parece que tiene esto la línea que estaba siguiendo Marcelo, por un lado, ¿no? Me gusta el tema del humor, me gusta todas las teorías dando vueltas. Es más, ¿no? Cuando estuve buscando si había una definición certera, cerrada, no existía. Son todas válidas. Julián nos manda un mensaje y nos dice: el humor machista de origen mexicano nos cae mal. Pablo, 30 segundos. Para mí el humor es cosa seria. La verdad que no es lo mismo risa que humor. Hay que tener humor, es necesario el humor para vivir, es necesario, en mi trabajo es muy necesario el humor, la ridiculización, es necesario la exposición. Obviamente siempre hay que tener la intención de construir y no de destruir. Qué bello.
tenemos que ser menos susceptibles, el reírnos más y aceptar un poco más lo que nos rodea sin tomarlo de manera personalizada ni como un agravio, nos da un mejor día a día, nos hace ser un poco menos infelices, más felices, como ustedes quieran. Gracias, Ale. Marcelo. Comparto y en el mismo sentido creo que no hay humor sin sentido del humor, entonces tenemos que aprender a disfrutar y a reírnos de lo que pasa. Cada día el humor tiene que ser coherente, como los argentinos el día de la soberanía de viajar a Miami. O como usted hace 10 minutos. O como ocurre todas las semanas en esta mesa. Nos vemos en una semana. Muchas gracias. Las cartas en la mesa. Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN 24/7. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país.